Participa en el primer evento del año sobre la comunicación política. El tercer encuentro Hagamos con Paul reúne estrategas, líderes y profesionales para analizar los desafíos actuales y desarrollar nuevas perspectivas en comunicación política. 13, 14 y 15 de enero de 2025 a partir de las 5 de la tarde y completamente en línea. Conéctate desde cualquier lugar y obtén tu certificado gratuito al concluir las 3 sesiones. El registro es gratis. No te pierdas este espacio para aprender y crecer. El tercer encuentro Hagamos con Paul, la comunicación política evoluciona contigo. Y así es, ya estamos de vuelta con la última conferencia de este tercer encuentro Hagamos con Paul. La conferencia se titula El 2027, el verdadero reto digital. Y esta conferencia está a cargo de alguien también joven, originario de Tangancícuaro, Michoacán, aquí en México, por supuesto, y nada más y nada menos que es David Navarro. Él es el primer diseñador gráfico y especialista en publicidad que ha obtenido a la edad de 25 años el Napolitan Victory Award en la categoría región, dada la excelencia en la creatividad de audio y musical. Cuenta con una destacada trayectoria, y es que, por si fuera poco, comenzó desde los 16 años un adolescente en el mundo de la política y en otros proyectos como dirigente, director del gobierno municipal. Y por si fuera poco, David Navarro ha participado en el desarrollo y ejecución de campañas de tema de diputado local, presidenciales municipales y nacionales incluso. A la fecha ha diseñado campañas publicitarias de talla estatal en el estado de Michoacán e imagen corporativa de diferentes gobiernos, instituciones y empresas. Y por si fuera poco, ha asesorado a cerca de 190 políticos en tema de marca personal y activismo en redes sociales. Es creador también de la marca turística Tangancícuaro, Te Asombrará Ciudad, y actualmente es fundador y CEO de Creativa Compol Digital Agency, con 6 años de experiencia en el mercado, lo que ha demostrado tener una estrategia ganadora, innovadora, disruptiva y vanguardista para comunicar. Y como les decía, el tema de esta conferencia es 2027, el verdadero reto digital, donde nos compartirá sobre las estrategias de comunicación auditiva y de diseño gráfico multimedia para temas políticos y temas de marca personal en redes sociales. Sin más, muy buenas noches para ti, David. ¿Cómo estás hoy? José Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Es un gusto siempre saludarte. Pues bueno, ya estamos cerrando. Yo creo que me atrevo a decir con broche de oro este ciclo de conferencias. Siempre es un gusto estar aquí apoyando y pues bueno, sentir que los jóvenes sí podemos y yo creo que sabemos hacer mejor las cosas que los demás y somos punta de lanza en diferentes cosas. Te agradezco, José Luis, por la invitación, a ti, a tu equipo, a Lore, a todos los que hacen posible este encuentro. Así es, al contrario, gracias a ti por hacernos un espacio en tu agenda y por compartirnos, pues bueno, este reto, el cual se escucha lejos 2027, pero es que las próximas elecciones ya empezaron hoy. Así es, ya están a la vuelta de la esquina. Así es, ¿quieres compartir tu presentación o prefieres que la pasemos nosotros? Sí, por favor, si es tan amable, tú por favor. Ok, dame un segundo, porque ya la tenía yo por aquí, pero no la encuentro. Ok. Listo, creo que ya se está viendo, ¿no? Adelante, este es tu espacio. Gracias, José Luis. Pues agradezco al equipo de Crubas Comunicación, a José Luis, que hace posible estos encuentros de manera internacional, nacional. Quiero también empezar a agradecer al equipo de Creativa, que pues bueno, dimos las herramientas para poder a ustedes darles esta conferencia. También agradezco de manera o de primer plano a alumnos y amigos que me están viendo ahorita y familiares inclusive en esta conferencia. Y también agradezco y saludo con mucho afecto a la licenciada Alejandra Mariscal, que yo creo que ella fue quien dio la punta o la invitación para que nosotros estuviéramos del lado de la política. Y pues bueno, decía José Luis que el 27 se ve muy lejos, pero la realidad es que no. O sea, nosotros ya necesitamos establecer una marca como tal para ir trabajando esa cuestión para el 2027. Siguiente, José Luis. Y pues bueno, tenemos esta frase. Para que un gobierno administre a un pueblo es preciso que conozca
y que tenga datos seguros sobre sus necesidades, sus hábitos dominantes, sus tendencias sociales. En una palabra, el carácter de la nación que lo gobierna. Francisco Zarco. Fíjense qué tan poderosa es esta frase o cómo nos da la introducción a esta presentación, que realmente tiene mucha razón. Para que un gobierno administre bien a una ciudad, a un pueblo, a una nación, el candidato debe saber bien cuáles son las necesidades y los hábitos dominantes y las tendencias sociales de los habitantes. En este caso, las personas que se dedican a analítica de datos ya lo dijeron, no vengo yo a hablar desde analítica de datos, pero sí vengo a hablarles cómo crear esa marca o esos datos o cómo podemos introducir a los candidatos para que conozcan bien las tendencias sociales. Muchas de las veces el candidato se sale y entra, o a veces, muchas de las veces, es un candidato que no conocimos y que al final del día el equipo, el partido estatal o nacional lo puso al frente y pues bueno, comenzó. En Tangancícuaro nos pasó, no voy a decir marcas y ni partidos, pero pusieron gente que ni al caso, gente que no conocíamos y por ende no triunfó. ¿Por qué? Porque no conocían nuestras necesidades. Las propuestas que estas personas lanzaban no funcionaban, no daba pauta y no eran efectivas como tal. Siguiente, José Luis, por favor. Bien, vamos a comenzar con el primer tema que es muy fundamental. ¿Qué es la marca personal? Pues bueno, en pocas palabras, es la idea poderosa, clara y positiva que viene a las mentes de las personas cuando piensan en ti. Y una marca personal se construye a partir de ahora, no mañana, no pasado, a partir de ahora. ¿Por qué? Porque es la idea poderosa. Cuando hablan de David, me relacionan, es diseñador gráfico, es docente en la universidad, es creativo, es este tipo de persona, pero en este caso la marca personal tiene que aplicarse para todos aquellos que están interesados en el tema de la política o están llevando alguna bandera en el tema de algún partido político o son dueños de alguna empresa como tal. ¿Por qué? Porque la marca personal se construye de manera diaria, se construye de manera constante. Yo en lo particular he estado construyendo una marca personal desde hace 9 años y no la hemos soltado. Hemos estado innovando esa marca personal, inclusive cómo la hemos desarrollado, pues bordando algunas cosas, sublimando algunas tazas, etcétera, para que la marca tenga esa vida que requiere. Entonces, cuando me hablan de algún candidato, es la primera impresión o la primera idea que mi cerebro piensa de cómo es. En este caso, si yo les digo tal candidato de tal municipio, bueno, malo, no le echa ganas, se queda atrás, es corto, le hace falta. Entonces, es una idea bien poderosa porque es la primera impresión que el candidato o el presidente viene a nuestra mente. O sea, y la gente ya no la vamos a poder cambiar. Es muy complicado cambiar la idea de la gente, pero pues bueno, la marca personal se construye desde ahora y yo los invito a que ustedes armen su marca personal a partir del 2025, o sea, desde ya. ¿Por qué? Porque la gente va a empezar a creer en ti desde ahorita. No puedes llegar tú a una elección hablando del tema de los perritos o de los gatos un día antes de la elección, 2 semanas antes de la elección o antes de iniciar campaña. ¿Por qué? Porque seguramente fue un tema que no habías practicado antes como tal, o la gente ya no te conocía y apenas te conoció 3, 4 días antes de la elección. Siguiente, por favor. También son los valores y habilidades y acciones que las personas relacionan contigo. Bueno, pues a lo mejor en este caso David pues tiene el valor tal, es feliz, es alegre, es concreto, es directo, ¿sí? Entonces es el valor que la persona da hacia ti, qué habilidad tienes y qué acción. Y esto es muy importante porque tanto los valores, las habilidades y las acciones se relacionan con las personas y es cuando empezamos a seguir a los famosos influencers o a las famosas personas que dicen yo lo sigo porque hace este tipo de acciones o porque es muy bueno haciendo esto. Y en particular les cuento, yo por la noche consumo contenido de YouTube en el área de los youtubers. ¿Por qué? Porque aparte de tener probablemente jornadas laborales largas, pesadas, pues bueno, no está de más ir a YouTube,
prender un poquito la televisión, reírte lo que está pasando y pues bueno, posteriormente ir a dormir. Entonces, como es la habilidad de que estas personas tienen de hacer reír a la gente, pues por ende seguimos a estas personas, o en este caso a los cantantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque la música se relaciona con las personas o con los fans. O sea, ¿por qué Umbe tiene ahora tanto éxito? Sí, porque no lo digo yo, lo dicen los datos. Sí, con el tour que tuvo, no hubo ya más boletos, cerró con un concierto en vivo en TikTok. Al día siguiente lanzó un álbum completísimo, que qué tan complicado es hacer una canción de media hora que se divide en ciertas cuestiones, pero fue una habilidad que él aprendió a desarrollar como tal. Y la acción fue lo que les dije: conciertos, música, discos, etcétera. Entonces es cuando las personas se relacionan contigo. Siguiente, José Luis. ¿Qué hace una marca personal? La finalidad de una marca personal para todos es que nos recuerden, que nos tomen en cuenta y ser la opción preferente, y también el ser elegidos. Muchas de las veces nos eligen por el concepto que tiene la persona con nosotros o sobre nosotros. Nos recuerdan, y no es porque el logotipo se haga bonito, sino porque les recuerda la esencia de la persona. Muchas de las veces cuando nos invitan a cosas de cultura, te invitamos porque en Tangancícuaro, en Michoacán, que se escuche fuerte Michoacán, pues bueno, tenemos mucha cultura, y por ende, como estamos cerca de la meseta purépecha, pues bueno, nos invitan a los concursos de artesanías, nos invitan a ciertas cuestiones. ¿Por qué? Porque nos recuerdan, ¿sí? Entonces, y también nos toman en cuenta, porque a lo mejor nos podrán invitar y a lo mejor va a ir el presidente municipal, pero opta el organizador del evento por invitar a otra persona que el presidente municipal. ¿Por qué? Porque fue una opción preferente. A lo mejor no comulga con las ideas o la noción de la marca personal, no llegó a la persona a la cabeza, y pues bueno, tuvo que elegir por otra persona, ser otra opción. Y al final del día también el ser elegidos. Quiero que vean esa fotografía de Barack Obama, qué tan limpia está. Vean. Sí, entonces, fondos azules, no hay elementos distractores, hay un pequeño desenfoque en la parte de abajo, pero no causa ruido. Fíjense cómo la marca personal se desenvuelve. Y José Luis lo decía en la primera conferencia que teníamos. Sí, todo lo que utilizamos, todo lo que nosotros tenemos comunica absolutamente todo. Cuando no nos parece algo, cuando sí nos parece, cuando estamos felices. Y muchas de las veces los candidatos tienden a hacer señas que a veces las personas no entienden, pero los que estamos detrás del área política entendemos y decimos. Y nos pasó en Tangancícuaro que un candidato aquí que ganó decía: necesitamos 4,200 votos para ganar. Fíjense la esencia de esta frase y del texto. ¿Cómo tú le vas a decir a la gente que ocupas 4,200 votos para ganar, cuando a la gente le interesa el por qué estás arriba en la tarima, y lo que le interesa a la gente es saber las propuestas como tal? Al final del día el candidato ganó, pero por otras cuestiones. Entonces, imagínense qué tan potente es la marca personal. Sí, al momento que nosotros salimos a algún lado tenemos que ser impecables. ¿Cómo impecables? En el tema del habla, de los gestos, en el tema de la ropa, lo que utilizamos, qué nos vamos a poner, etcétera. Entonces, todo comunica. Siguiente, por favor. La marca personal tiene un ecosistema. ¿Cuál es el ecosistema? Pues bueno, tiene una personalidad, como todas las personas. O sea, nosotros tenemos personalidad, pero una marca también tiene una personalidad. Tiene valores y principios. Es por eso que comulgamos con las personas. Tiene las actitudes. Me gusta porque me hace reír. Me gusta porque le echa ganas en esto. Me gusta porque es mi inspiración. ¿Sí? Y también nos obliga a estar siempre preparados. ¿Sí? Esto nos obliga, como les digo, a conocer un poquito más nuestra tierra, de dónde nacimos, a dónde vamos. Entonces, es muy completa este ecosistema de una marca personal. También el tema de las características y habilidades, ¿sí? ¿Qué características yo, David, tengo? ¿Para qué soy bueno? ¿En qué me especializo? No voy a ponerme a pintar o voy a hacerme cuando no es lo que me apasiona. A lo mejor es el tema de lo digital. Entonces,
es bien importante que un ecosistema, pues, sea completo como tal. Sí, tiene que tener también lo que es el área de mercadotecnia. ¿Cómo vamos a comunicar ese mensaje de nuestra marca personal hacia afuera? Sí, es lo más importante. Todo vuelve al mismo sentido, todo comunica. Y esto nos hace armar una reputación. Y la reputación es bien importante, porque una vez que la persona ya se conoce, ya armó una marca personal, ya va a seguir su número de seguidores. Sí, es súper probable que siga y que suba. Pero al momento de que esa persona falla, ya no se identifican empieza a disminuir o ya no existe credibilidad como tal. Sí, entonces también el ecosistema que ustedes ven aquí en su pantalla es bien complejo. Entonces todo esto tiene que estar relacionado con su marca personal. Y para eso, siguiente, por favor. Tenemos varias preguntas. ¿Cómo vamos a definir lo que es nuestra marca personal? Tenemos que hacernos 5 preguntas muy sencillas, pero muy importantes. ¿Cuáles son nuestros puntos fuertes? Yo, David, ¿cuáles son nuestros puntos fuertes? Soy diseñador gráfico, me gusta el área de la política, etcétera. ¿Cuáles son los valores que defendemos? ¿Qué calidad y factores te hacen sentir diferente a los demás? ¿Qué tengo yo que sea diferente de fulanito, pero que a mí me prefieran? ¿Sí? Esto es como un producto a la venta. ¿Por qué decidir sobre Sabritas y no chips? ¿Sí? Entonces, ¿qué objetivos tenemos? Tenemos que contar a la gente qué objetivos tenemos. ¿Sí? ¿Qué personalidad proyectamos? Y una vez que ya tengamos esto como tal, podemos empezar a ejecutar nuestra marca personal, lo cual nos llevará a pauta al mercado o que la gente nos conozca. Siguiente, por favor. Bueno, ¿y cómo lo vamos a aplicar para el 2027? Las famosas elecciones. Siguiente. Para esto tenemos que construir una marca. La marca siempre tiene que tener diseño gráfico, tiene que tener el área musical o un jingle, tiene que tener una narrativa, tiene que ser simple, tiene que ser memorable, que la gente lo pueda retener en la memoria, tiene que ser visual y tiene que ser atemporal. Es decir, que la marca siempre está a la vanguardia de cualquier año, de cualquier situación como tal. La marca, con el punto número 1, el diseño gráfico. Muchas de las veces vemos políticos que le echan todas las ganas, pero el diseño gráfico que está ejecutando el político no es nada favorable. Yo los invito a las personas que se van a especializar en eso, que por favor contraten a las agencias necesarias para que puedan desarrollar esta marca como tal. De verdad, a veces tenemos muchas ganas de que la gente nos conozca, pero la imagen que tenemos no es muy buena. Y con todo respeto, a lo mejor aquí el Canva no aplica. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de cuestiones personales, o sea, ya no estamos jugando. Tiene que tener una línea musical. Todas las marcas tienen una línea musical, incluso las marcas famosas. Burger King, McDonald's, Citibanamex, WBA. ¿Y por qué nosotros no podemos tener una marca musical? Les voy a contar una experiencia que tuvimos en las elecciones del 2024, justamente. Con este partido teníamos pros y contra, pero nuestra contra era que el partido era nuevo. Pero sin embargo, la marca que nosotros proyectamos del candidato, tuvimos a bien a realizarle un jingle. Muchas de las veces es más fácil o es más cómodo, es más chusco agarrar la canción del sonidito, la canción de lo que tú quieras y adaptarla a las necesidades de lo que es el candidato. Pero muchas de las veces, ¿por qué no apostar por un jingle original? Que eso es lo que a mí me encanta hacer como tal. Entonces, proponemos acordes, notas y muchas de las veces, como el jingle se está repitiendo a lo largo de la campaña, genera ese sentido de pertenencia de una simple canción hacia el candidato, pero de un tercero. Es decir, yo como persona civil voy a votar nada más porque la música está bonita o porque el candidato me genera confianza o cuando escucho tal nota ya me acuerdo como tal. La narrativa, ¿qué le queremos o qué la gente quiere saber del candidato o qué narrativa vamos a manejar?
Si yo todas las mañanas me levanto, voy a correr, a caminar o a trotar, pues bueno, la narrativa tiene que ser de manera temporal, es decir, buenos días, estamos aquí en tal pista, vamos a correr hoy 15 kilómetros, etcétera, echarle con todo. Y la pregunta que siempre yo los invito a hacer, ¿y cómo va su día? ¿Y ustedes qué van a hacer? Este tipo de preguntas o este tipo de narrativas obligan a la gente a que te respondan como tal. Y también la marca debe ser muy simple. Muchas de las veces, y aquí en Tangancícuaro también nos pasa con personas así, que la marca que están creando por tener más elementos es más atractivamente visual, cuando las cosas no son así. Entre la marca esté más simple, va a tener más memorabilidad. Y ese es el siguiente punto. Entonces, cuando la marca penetra en la mente del consumidor, en este caso de los votantes, va a ser más fácil que reconozca el nombre del candidato, la fotografía del candidato, porque ahora el INE, y agradecemos bastantísimo, que ha tomado a bien a colocar las fotografías de los candidatos en la boleta. ¿Por qué? Porque es chamba o es trabajo de nosotros del equipo de comunicación o de estrategia posicionar la figura del candidato de todas las facetas como tal. Entonces, yo siempre he dicho, si hay una buena marca y hay una bonita marca como tal y comunica lo que se tiene que comunicar, sin duda hay victoria. Y pues bueno, tiene que ser visual y auditiva. Era lo que les comunicaba. Elegir una voz en off, sea hombre o sea mujer. Muchas de las veces la voz en off en mujer causa más confianza que la de un hombre. Hemos trabajado y estamos también trabajando en colegios particulares. Ahorita tenemos un evento muy importante, es el segundo evento como tal, y lanzamos un spot a la radio. Entonces tuvimos o decidí, junto con la directora general, que fuera una voz de mujer. ¿Por qué? Porque la voz de mujer te causa un poco más de confianza. Tiene esa percepción. ¿Por qué de confianza? Porque desde siempre hemos crecido con mamá. Entonces, pues al escuchar una voz de una mujer, tenemos esa confianza de decir, sí voy a escribir a mis hijos, etcétera. Y la marca también tiene que ser atemporal, es decir, que sea funcional en todos los aspectos, positivos, negativos, y que esta marca esté a la vanguardia del 2024, 25, 26 y 27. ¿Por qué? Porque la marca tiene que ser funcional siempre. ¿La podemos, en este caso, mejorar? Sí la podemos mejorar, pero tiene que ir a la vanguardia siempre lo que es el diseño. Y esto, al momento de que combinamos audio, fotografías, textos, colores, diseño gráfico, la marca 100% sí o sí funciona. Siguiente, por favor. Y para esto, la marca personal la tenemos que ajustar a una estrategia. Sí, la estrategia, como Francesco lo decía, tenemos que hacer una investigación. La ciudad, las personas y el ritmo. ¿Qué vamos a comunicar? José Luis bien lo dijo, soy creador de la marca turística Tangancícuaro Te Asombrará, marca registrada. Somos la tercera marca registrada de manera oficial en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual y somos la número 10 en México. Nuevo León lanzó su marca y fue la número 11, entonces estuvimos dentro del top 10 como tal. Entonces, esta marca se hizo no solamente porque se nos ocurrió o porque pensamos que fue bonita o demás, sino que simplemente veíamos que nuestro municipio estaba en aras de crecimiento, por lo cual nos atrevimos a través del gobierno del estado elevar a Tangancícuaro a ciudad. ¿Por qué? No por hacer el rascacielos de 15 pisos, lo que ustedes quieran, sino porque la ciudad como tal lo requería. Eran tan amplios los servicios de salud, la movilidad como tal, también los servicios de atención médica, los servicios para migración. O sea, era tan amplio el catálogo de Tangancícuaro que ya estaba en crecimiento que tuvimos bien a elevar la ciudad. Muchas de las empresas que vienen a echar raíces, que son empresas que se dedican a la exportación e importación de frutas, que tampoco voy a decir marcas, también en Tangancícuaro es tierra que da frutos. Aquí es muy bueno echar raíces y aquí lo que tú siembres se cosecha sin duda alguna. Entonces, eso era lo que nos obligó nosotros a elevar a Tangancícuaro, a darle un estatus. ¿Por qué? Porque Tangancícuaro no estaba en el mapa. Al momento de que se le asigna la marca ciudad, la gente o el foco de atención del estado de Michoacán y de la República Mexicana nos voltean a ver como tal. ¿Y qué analizamos? A las personas.
cómo son las personas, qué tipo de personas hay, edades, etcétera, el entorno y el ritmo. Cuando me refiero al ritmo, es la movilidad. ¿Sí? Entonces, cómo se mueve la gente, qué vende, qué compra, qué hay, qué se come, etcétera. Y luego, qué vamos a comunicar. Sí, entonces yo les sugiero que una marca siempre tiene que estar acompañado de un eslogan. Y un eslogan es la frase que acompaña a la marca, pero es una frase corta, precisa y funcional. Muchas de las veces hacemos los eslogans súper larguísimos que al final del día ya ni nos acordamos, pero este eslogan también para aplicarlo en el tema de campaña te tiene que hacer sentir parte para que este pueda funcionar. Y la narrativa, lo mismo, hay que hablarles en el idioma de la gente. Nos pasaba con algunos candidatos donde me invitaban que se ofendían porque había memes de las personas o de los candidatos como tal. Eso era guerra sucia. Pero yo les decía, ¿quién lo vio? O sea, ¿quién vio el meme? 2 personas de 36,256 habitantes que somos acá, no tiene impacto. ¿Quién lo está compartiendo? Un grupo de 5 personas, 10 personas que están en contra del candidato contra 36,256 no tiene impacto. Entonces, preocúpense por lo que sí. Entonces, también trabajamos para gobiernos y era tan complicado hacer una narrativa en este caso el presidente hacia el municipio, porque el presidente era buenísimo para hablar, era buenísimo para resolver los problemas de la ciudadanía, pero a veces la narrativa se volaba la barda. Nosotros teníamos encuentros de comunicación y le decíamos, presidente, la narrativa con la que va a hablar es esta. ¿Cuál es la narrativa? Es de qué va a hablar, de qué le va a hablar a los medios de comunicación. Y para eso, para tener un sistema más controlado a los medios de comunicación, al momento que les invitábamos, les decíamos, la conferencia del presidente o la rueda de prensa se va a tratar sobre estos temas. Se va a hablar sobre el tema de obra pública, se va a hablar el tema de salud, sobre los avances en la ejecución de agua potable, se va a hablar en el tema de cultura y deporte. Solamente esos temas, no más. Nos costaba un poquito con el presidente, que el presidente adoptara esta técnica, pero al final del día quien estaba detrás de cámaras, que éramos el equipo de comunicación, pues lográbamos en este caso, mediar las preguntas y respuestas sobre los medios de comunicación o con los medios de comunicación. Entonces, la gente tiene que entender de qué le vamos a hablar. También me pasó con un amigo diputado que tengo, que seguramente nos está viendo, que me decía, oye, David, ¿cómo viste el discurso en la Cámara? Súper chingón, diputado, pero ¿qué cree? Utilizó palabras que doña Chona aquí afuera no le entendió. Allá en la curul está padrísimo el discurso, pero aquí afuera no le entendimos, nada más nos dio gusto verlo y qué bueno que estuvo hablando. Y el mensaje no se graba. ¿Por qué? Porque estamos en distintos canales. Entonces, es bien importante que la marca personal hable el idioma en el que estamos como tal. Y esto se acompaña sobre la identidad gráfica, todo lo que es el branding. Lonas, correos, todo lo digital, celulares, memorias, souvenirs, todo lo que se pueda aplicar la marca como tal. Y la marca tiene que ser ejecutada por expertos en el tema. A mí me pasaba que era tan complicado hacer un logotipo de un degradado y aplicarlo en distintas versiones que a lo mejor ya ustedes lo van a ver más adelante, pero en el tema de la narrativa visual era muy complicado hacer varias cuestiones o reproducir el logotipo en varios souvenirs. ¿Por qué? Porque costaba, aparte de mucha lana, era más complicado. A veces el tiempo estimado de entrega era totalmente diferente. O el tener varios colores confundía a la ciudadanía o no sabían. Entonces, en el partido que estábamos trabajando, tenía, yo creo que 3 colores y todos degradados, verde, rosa, morado, azul. Entonces, todos los que dije tienen marca. PAN, PRI, PRD, PES, MC, lo que ustedes quieran. Entonces, era tan complicado como ajustar algo tan simple que era un logotipo a la narrativa y a la identidad gráfica como tal. Y pues bueno,
También se necesitan las cuentas y apoyo alterno. ¿Cuáles son las cuentas y apoyo alterno? El apoyo alterno que te va a dar son los medios de comunicación, los mismos familiares, los mismos directivos de las áreas, las mismas personas que están en tu entorno. Las cuentas, todos los medios de comunicación es importante porque a través de ellos la nota o la información se divulga. Estamos acostumbrados a crear perfiles falsos para contraatacar al candidato o al presidente municipal en turno por las acciones que digamos que los ciudadanos ven de manera incorrecta, cuando las cosas no deberían ser así. Por eso el gobierno tiene a bien siempre hacer un gobierno honesto, transparente y que tenga su buzón de quejas y sugerencias como tal. Pero como muchas de las veces es más fácil ocultarnos detrás de los perfiles falsos, pues bueno, creamos cuentas alternas para ofender o dañar la imagen del candidato como tal. Y a nosotros nos pasaba en gobierno que teníamos un presidente que era buenísimo para muchas cosas, pero para otras no. Pero sin embargo, le ayudábamos y cuando él veía un comentario negativo, se nos exaltaba, se enojaba, hacía de lo imposible, que no voy a tocar temas sensibles, pero nos ponía a trabajar en una crisis. Y cuando era la crisis, nos decía, tenemos que contestarle a estas personas. Presidente, ¿a cuántas personas les va a contestar? ¿A una? ¿De 36,000? O sea, vamos a sentar cabeza poquito. O sea, ¿por qué nos tenemos que enganchar con una persona cuando realmente la percepción de la gente es otra? Entonces, a lo mejor la gente no se enteraba de lo que estaba pasando, pero al momento de que el presidente hablaba y se posicionaba ante el micrófono y la cámara en las transmisiones en vivo, pues él mismo hacía la crisis, porque a lo mejor ni siquiera la mitad de la población estaba enterada de lo que estaba pasando, pero al momento de que el candidato, en este caso el presidente, sale y defiende el punto de vista, él mismo se hace su crisis. ¿Por qué? Porque la gente no lo sabía como tal. Pero pues bueno, siguiente. Es muy interesante que este ciclo de conferencias estén hablando de las emociones. Y yo pues no voy a dejar de tocar este tema. ¿Por qué? Porque el voto duro está en nosotros los jóvenes y los jóvenes está de moda que se liguen a las emociones como tal. Y pues bueno, aquí les traigo unos datos. En México, el 83.2% de los usuarios en Internet están activos en redes sociales. Fíjense, el 83.2%. Hemos evolucionado bastante en el tema de celulares. Es más fácil utilizar un celular que una radio, que una laptop. Es más fácil y es más accesible. Lo que este número equivale a 90.2 millones de personas, lo cual equivale al 70% de la población total del país de México. Sí, entonces fíjense qué datos tan interesantes. Es más fácil comunicar ahora de manera digital que de manera análoga. El mensaje es más rápido, sí, pero me van a decir, oye David, ¿y cómo se les comunica a las personas que están dadas de alta que la pensión del bienestar ya llegó? Les voy a contar un caso muy particular que tenemos en casa. Gracias a Dios tenemos a la abuela paterna, ya tiene su edad, pero ella es mucho de dar. Y en el Face ya no han dicho nada, ella lo dice muy textual, y en el Face ya no han dicho nada sobre la pensión o no se han enterado de nada en el Face. Cómo una persona adulta mayor de edad se está enterando de lo que pasa en una plataforma que a lo mejor ni siquiera ella conoce cómo se maneja como tal. ¿Por qué? Porque tiene hijos e hijas que le informan lo que está pasando como tal. Entonces, es una información que se da automáticamente en cascada. Y también aquí, de esta parte, se utiliza mucho el radio, lo cual nos da la pauta para que también las personas se enteren de esa manera. Y hay también horarios estelares. ¿Por qué? Porque, pues bueno, a veces estamos haciendo la comida, estamos escuchando el radio o funciona y, pues bueno, a veces se emiten los mensajes que el presidente quiere o las acciones de gobierno que el presidente quiere que se den a conocer mediante algunos spots en lo que es la radio como tal. Pero volviendo al primer punto, que no estamos tan atrasados en México en el tema de las redes sociales. O sea, México tiene que animarse, me animo a decir, tiene que animarse hacer ese parteaguas en el tema de la comunicación digital, porque a veces la comodidad es lo que rompe una estrategia como tal. No me enteré porque no quise, no me enteré porque la verdad no me interesaba,
pero ya luego lo veo, luego lo consulto como tal. Sí, entonces son fuentes de información. En este caso, lo que les comentaba, una persona adulta tiene varias fuentes de información, ya sea la vecina de enfrente, ya sean los mismos hijos, o ya sea nosotros como nietos, o ya sea la persona que se entera a través de la radio, de la televisión. O sea, sí o sí la información llega. Y muchas de las veces hasta tocan las puertas, fulanita, te toca la pensión del bienestar tal día. Y entonces nos funciona. Y esto que ustedes están viendo aquí en pantalla es muy interesante. ¿Por qué? Porque el voto duro ahora está en nosotros los jóvenes. Una cosa es que sí salgamos a votar y otra cosa es que ya por apaticidad no se salga a votar. Ahorita el voto ya no es libre y secreto. ¿Por qué? Porque desde el primer día ya sabemos por quién vamos a votar. ¿Por qué? Porque la marca personal que se construyó fue efectiva, nos identificamos y nos gustó. Entonces, desde el primer día ya supimos por quién vamos a votar. ¿Por qué? Porque alguien compartió una publicación del PAN, porque alguien compartió una publicación del PRI, porque vimos a fulanito en tal campaña, porque vimos a Perenganito con la bandera. Entonces, ya sabemos. Entonces, estos datos son bien importantes. Estos son datos del 2020 si no me equivoco. Y pues bueno, ojalá que México llegue al 100% al ser una ciudad, en la Ciudad de México, por ser innovadora y vanguardista en el tema de la comunicación digital como tal. Entonces, el 70% de la población total del país te está viendo, tiene un dispositivo móvil como tal. Y pues bueno, son personas que piensan y sienten lo mismo que tú. Volvemos al tema de la marca personal y a lo que les comentaba en las diapositivas anteriores. Si tú vas a comenzar, y te lo digo a ti, si tú vas a comenzar un camino de estrategia, de marca personal, quieres ser el candidato, quieres ser el diputado, quieres ser el regidor, tienes que empezar ya a sentar las bases y a hablar y a ejecutarlas lo que tengas en mente. Yo les decía, no te va a funcionar estrategia si vas a empezar a defender a los perritos y a los gatitos durante la campaña. Al contrario, tenemos que vender a la persona qué tanto le gustaba a fulanito o qué tanto le gusta los gatos y los perritos. Sí, entonces si son en tus redes, pues las redes están contaminadas, están llenadas de toda esa información como tal. Pero es bien importante que el café de la mañana, que los perritos, que la naturaleza, que estamos sembrando los árboles, sí pues, pero son personas que piensan y sienten lo mismo que tú, por lo cual vas a generar ese sentido de pertenencia. Entonces, si vas a generar ya lo que es tu marca personal, tienes que poner un poquito o el ingrediente que es lo emocional digital. Es decir, cómo vas a llegarle tú a las personas con tus acciones. Y tiene que ser constante. Las redes sociales hicieron para eso, para hacer constancia, para crear una disciplina, para crear un algoritmo como tal. Ahorita hay plataformas que nos ayudan a medir cómo vamos, pero también se inicia desde cero, es decir, crear algoritmos, crear las capacidades. Entonces, se los dejo. Siguiente. Y pues bueno, lo que les decía, las emociones. Sí, son el perfecto conductor en redes sociales. Los jóvenes, los que somos de 18 a 29 años, somos muy dados a decir cómo nos sentimos en redes sociales, qué odiamos, qué tanto amamos y cómo nos va. Entonces, es muy factible que las redes sociales sean ese conducto de emociones o que las emociones tengan esa salida de emoción a las redes sociales. Entonces, pues tenemos que generar con las emociones, pues el sentimiento de cariño y afecto por los animales, que era lo que les comentaba. O sea, desde ya. El orgullo y el amor por el lugar donde viven. Amamos mucho a nuestra tierra, me encanta el lugar donde vivimos. Tenemos que decir ese tipo de narrativas. ¿Para qué? Para que la gente vea que pues no llegamos un mes antes de la elección y empezamos a decir que queremos mucho a Chiapas, a Oaxaca, a Colombia, a Bogotá, a México, cuando realmente esta persona ni siquiera ni a la calle salía, ni siquiera ni a las tortillas o al Super Walmart salía, ¿sí? Entonces, también muchas de las veces las personas o la marca personal fomentan el odio con los que nunca hicieron nada, es decir, con las administraciones, con los diputados. ¿Por qué? Porque el momento de que estamos hablando de que hay un sentimiento
y cariño por los animales, hablamos del amor. Cuando hay orgullo es porque hablamos de ese sentimiento de confianza, del sentimiento del orgullo como tal. Y cuando hablamos mal de las personas, generamos ese sentimiento de odio, que creo que a todos nos ha pasado alguna vez. Sí, que fulanito está en contra de por estas razones, o lo vimos enojado por estas razones. Sí, ¿por qué? Porque generan una emoción como tal. Y pues bueno, muchas de las veces también el rechazo por la inseguridad de la ciudad. Cuando una persona se pone a hablar de la inseguridad es porque está generando rechazo, porque está dañando una imagen o porque está dañando una acción de un gobierno, que a lo mejor la idea pues sí es abatir la seguridad, es terminar con la inseguridad, pero creo que está en nosotros pues hacer las acciones que realmente funcionen. Lo que les decía, hay que ligar nuestras emociones con el tema digital. Siguiente, por favor. Y el día a día, otra vez, hablarles en su idioma, hacerle caso a los expertos con el contenido diferenciado y para todos. Cuando vamos a subir contenido tiene que ser para absolutamente todos. ¿Quién nos va a probar el contenido? Personas de 18 a 65 años. Nos pasaba que les decíamos, el candidato tenía 60 y tantos años y le decía, oiga, ¿por qué no lanzamos un meme que a la chaviza estoy seguro que les va a encantar? No, porque mi campaña es más seria. Sí, pues, pero el meme no es para usted, es para los jóvenes. No, por esto, o sí. Entonces, le hacíamos entender al candidato cuáles eran las herramientas a través de la medición para que su campaña tuviera éxito como tal. Entonces, también nos pasaba en gobierno que cuando hacíamos los informes de gobierno, aparte de ser informe de gobierno, es una cuestión muy delicada por el tema de ortografías, gramáticas y fotografías, etcétera, la narrativa que se da. Y pues bueno, nos daba siempre que el equipo de comunicación nos decía que lo revise que lo revise mi hija. Y presidente, ¿qué cree? Pues su hija no es todo Tangancícuaro, no es todo Michoacán. Tenemos que, el informe de gobierno tiene que ser corto, tiene que ser exacto, tiene que tener las cifras que debe tener como tal, porque muchas de las veces empezábamos a confundirnos y empezaban a decir, ¿es cierto que vacunaron a 35 perritos? Pues no, a lo mejor eran 75, pues hay 30 de diferencia o hay 40 de diferencia. Y pues las personas que sí se daban a la tarea de revisar el informe detalladamente, pues tiraban de mentirosos, tiraban de que no sabíamos hacer bien las cosas, pero realmente, ¿por qué? Porque era una fuga de información como tal. Y muchas de las veces ese informe de gobierno pasaba por distintas manos, por distintas cabezas, y cada cabeza es un mundo. Entonces yo me iba por lo más gráfico. ¿Por qué por lo más gráfico? Porque en esta zona de donde yo vivo la gente es más visual. A la gente no le gusta leer, a la gente es más visual y auditiva, por lo cual el primer informe o los informes de gobierno o el informe de los 100 días iban casi repletos de fotografías, pero con textos cortos como tal. ¿Por qué? Porque le estábamos hablando en el idioma de las personas como tal. Sí, entonces, quien va a probar el contenido y donde hay voto duro, que ustedes lo saben como tal, es de 18 a 65. También nos pasaba en una campaña que llevamos que el candidato ya tenía cierta mayoría de edad. No tengo en contra nada con el candidato ni los que tienen la mayoría de edad, pero las personas adultas ya sabían por qué candidato iba a votar, pero el voto fuerte o con que íbamos a completar ese segmento para poder ganar la elección eran los votos, por lo cual nos fallaron, no sé si como 900 o 800 votos, cuando realmente en Tangancícuaro se haya esa cantidad de jóvenes. ¿Qué faltaría? Que a lo mejor el candidato se hubiera acercado a los jóvenes, los hubiera convencido. La actual administración tiene jóvenes trabajando y qué padre, porque eso se trata. Se trata de innovar, porque las ideas frescas las construimos todos, pero como tal, y aparte de generar compromisos en campaña, entonces, quien realmente tenía el voto duro o quien daba la pauta eran los jóvenes. Y a lo mejor porque el candidato tiene una imagen fresca, llena de juventud, de optimismo, de colores, los jóvenes se iban por otras cuestiones. Y pues bueno, hay que ejecutar la marca personal y la estrategia de acuerdo al estudio que se realizó. Y entonces mis compañeros ya les hablaron de eso, no hay necesidad de que yo toque el tema como tal, pero que yo sí les puedo decir es que tenemos que vender al humano, no al político.
La gente lo que le gusta ver es al humano, o en este caso comiéndose un taco de carnitas y yéndose a la fonda a comerse un taco de papas, caminar por las calles de la ciudad, a lo mejor el presidente con el sombrero, el presidente sembrando un árbol como tal. Ese es el tipo de acciones que la gente quiere ver. Si es que la gente quiere ver al humano, no al político, porque basta ya, creo yo, de llenar las redes sociales de fotografías formales, de fotografías en el cabildo, de fotografías como tal en el tema, pero a la gente le gustaba y cuando nosotros llegamos con el presidente o con el candidato, llegamos y la gente lo apapachaba, entonces nosotros tratábamos con el equipo de comunicación capturar esos bellos momentos, se escucha como de telenovela, pero era cierto, porque yo les encargaba a los que trabajaban conmigo y les recomiendo, y es un tip que les doy, que todas las fotos que ustedes tomen tengan una historia que contar. Hemos visto páginas repletas que dicen 99 más 50 fotos y decías, o sea que tomaron 150 fotos de una actividad, de una inauguración de obra pública. Yo no lo hacía. Yo optaba por sacábamos o elegíamos 5 de la obra pública y las demás iban para el archivo, para cualquier cosa en lo que se necesitaba. Entonces, las publicaciones en redes sociales eran más optimizadas, es decir, eran más atractivas visualmente, porque les decía, ¿por qué? Porque le estábamos hablando al idioma, porque la gente de aquí era más visual aditiva. Hacíamos cápsulas, hacíamos spot de gobierno para radio, tratábamos de musicalizar la marca de gobierno para que la gente se acercara, sintiera un poco más de confianza. Entonces, esto nos ayudaba a vender más al humano que al político. Llegaba el presidente, se bajaba de la camioneta y automáticamente, presidente, un agua, sí, o presidente, esto, qué gusto que nos vino a ver, y lo abrazaban con un cariño enorme, que pues bueno, nos daba la pauta de decir, creo que aquí sí estamos haciendo bien las cosas, es para todos. La necesidad de Tangancícuaro y de todas las ciudades, pues es bastante, pero tenemos que siempre vender al humano y que no se nos olvide, y es un tip que yo les paso a todos, quien realmente está gobernando, sí es el presidente, es el gobernador, pero no se les olvide que somos humanos, y los humanos también, así como acertamos, nos equivocamos. Entonces, todo lo que hagas bien, la gente te lo va a aplaudir o de cierta manera te lo va a tener que pulir, pero cuando hagas algo mal, la gente ya no te va a querer. ¿Por qué? Porque los ideales, lo que tú construiste desde un inicio, la gente ya no comulga y ya no sigue, ahora sí que ya no te sigue el juego, ya no te sigue la canción como tal, o ya te deja de seguir o te pierde el rumbo. Siguiente, por favor. Y pues bueno, tenemos que también validar el tema de la percepción. ¿Quién va a validar la percepción? Los ciudadanos, siempre los ciudadanos. Muchas de las veces le echamos la culpa al coordinador de campaña, le echamos la culpa al patrocinador, le echamos la culpa a otras personas que no tienen nada que ver en el tema de la contienda política, pero al final del día quien va a validar el mensaje son los ciudadanos como tal. Sí, entonces los ciudadanos es el punto medular de esto. Entonces, para conocer qué percepción tienen los ciudadanos, pues hay que hacer encuestas y irnos a la opinión pública como tal. Sí, las redes sociales y medios de comunicación, contenido y la publicidad. ¿Cómo nosotros medimos aquí la percepción? Pues bueno, hacemos encuestas, sondeamos a las personas, etcétera. Y luego pasamos al tema del control y la medición de resultados, porque sí, es muy bueno que toda empresa, institución y personas como tal se haga una retroalimentación de la mejora continua de lo que se está haciendo, en qué estamos fallando, hacia dónde vamos, cómo nos regresamos. En este caso, qué tanto estamos haciendo, qué nos hace falta por hacer en el tema también de cuestión empresarial. Sí tengo la maquinaria, estamos despuntando, pero ¿qué me hace falta? A lo mejor el tema de las máquinas, tenemos un espacio muy pequeño, nos vemos a necesidades, nos rigen de tener un espacio más grande. Entonces, al final del día, quien va a validar esa información es la medición de los resultados, pero es el tema de la percepción ciudadana como tal. Y para ofrecer un mejor servicio, pues tenemos que obedecer a la persona como tal. Aunque nosotros también, pues en esta parte tenemos razones, somos expertos en el área, pero también tenemos que tomar en cuenta a la sociedad, lo que decía a un inicio. Si el candidato, el equipo de comunicación del candidato conoce bien a la sociedad,
conoce las necesidades, conoce lo que le hace falta y lo que no le hace falta a la ciudad como tal. Créame que una vez que el candidato llegue al triunfo, se convierte en presidente, en diputado, en gobernador, va a hacer muy bien las cosas. Y para eso, pues ya existen diferentes mecanismos que a lo mejor yo creo que antes de que llegue el 2027 se lo vamos a platicar, pero esto es lo que ustedes quiero que entiendan en el tema de cómo construimos una marca personal, cómo la ejecutamos y cómo la llevamos en el tema del 2027. Siguiente, por favor. Y pues bueno, el 2027 está aquí, no es un año que no vamos a dejar pasar y tenemos que estar ahí, ser útiles y ser influyentes como tal. Lo que les comentaba hace un momento, tenemos que elaborar nuestra marca personal que sea poderosa, que pueda posicionar la figura de la persona ante la sociedad como tal y que esta marca pueda funcionar al momento de ser ejecutada. ¿Cómo puede ser? Pues bueno, a lo mejor contratando a los expertos en el tema como tal, el ser útil, una marca personal y la estrategia tiene que ser útil. Cuando una marca empieza a fallar, no vamos a llegar a buen rumbo como tal. Tenemos que cambiar la percepción de la gente y tenemos que mejorar lo que estamos hablando. Tenemos que mejorar de lo que se va a hablar después. Tenemos que mejorar todo, porque así es esto. Quien realmente no quiere mejorar y que está renuente en seguir una línea que ya tiene años que quedó obsoleta, la verdad es mejor que se baje del barco y nos deje a nosotros hacer las cosas como tal. Les comento una anécdota que nos decía el presidente, que tuviéramos a bien consultar la percepción de la ciudadanía, pero con ciertas personas, los famosos focus group. Pero estos focus groups estaban diseñados con gente misma de confianza del presidente. Entonces, al final del día, era poner información en la cabeza de los ciudadanos que el presidente ya sabía. Es decir, si vamos a hablar de la seguridad, era porque el presidente sabía que teníamos que hablar del tema de la seguridad. No era la acción que demandaba el candidato, no era la acción que demandaba en campaña, sino que en un momento se le ocurrió hablar de seguridad o de inseguridad, y a lo mejor, ¿por qué? Porque lo dijo el cuñado, porque lo dijo la suegra, porque lo dijo la esposa, ¿sí me explico? Entonces, era un círculo vicioso porque no había un intercambio más allá de ideas, cuando lo correcto, pues bueno, es tomar gente de ciertos sectores de la población, sentarnos a hablar qué está pasando en Tangancícuaro, qué está pasando en Michoacán, qué está pasando en Oaxaca, qué está pasando en Ciudad de México, y bajo la opinión de esa gente, pues a lo mejor modificar las líneas de comunicación en el tema digital o en este caso en el tema gráfico. La Ciudad de México se ha caracterizado por ser una ciudad aparte padrísima, llena de cultura y de innovación. Toda la Ciudad de México tiene la marca CDMX, que es lo que siempre le he aplaudido yo a los gobiernos, que para que una ciudad logre ese sentido de pertenencia tiene que estar brandeada, es decir, la marca tiene que estar siempre presente. ¿Para qué? Para que esta marca, tiene que estar ahí, como lo dice en la lámina, tiene que ser útil y tiene que ser influyente. Entonces, cuando nosotros nos decían, y a mí me pasaba, oye, eres de Michoacán, ¿y cómo está la delincuencia allá? Pues no sé qué tipo de información quieras saber, es un tema que no podemos evadir, pero nos decían, ¿es cierto que ya está muy peligroso? Pues no, o sí, o en cierta parte del estado, o en cierta parte de la ciudad, etcétera. Entonces, eso es la percepción que tiene como tal, y los medios de comunicación se encargan de eso. Y también es el ser influyente. Entonces, si nosotros llegamos al 2027 con marca personal, con la bandera bien agarrada, con los pantalones bien puestos, vamos a ser personas influyentes. ¿Y cómo se construye esto? Desde ahorita, no mañana, no pasado, desde ahorita. Entonces tenemos que hacer el cuestionamiento en qué somos útiles, qué no somos útiles, qué nos gusta, para poder estar ya preparados en el 2027. Yo ya les hablé del tema de la marca personal, del tema digital, mis compañeros les hablaron de cómo ejecutar una campaña, entonces estos temas se complementan como tal. Y pues siguiente, creo que es la última, José Luis. Les agradezco mucho a nombre del Grupo Creativa Compol Digital Agency, pues bueno, los que formamos este bonito proyecto, les agradezco. Mi nombre es David Navarro, me siguen en mis redes sociales, soy David Nama, y pues cualquier cosa estamos pendientes. Les agradezco una vez por el espacio, agradezco a todos los que están conectados. Gracias por seguir este espacio. Gracias, José Luis.
Al contrario, gracias a ti, David, justo por compartirnos un poco de las reseñas de todo lo que has pasado o de lo poco que has pasado, justamente al estar llevando las diferentes campañas, las diferentes marcas políticas, y que la marca personal no es una pérdida de tiempo. La marca personal es un parteaguas que da mucho para precisamente proyectar y empezar a gestionar, ¿no? De pronto hay este mito de que la marca personal solamente es para perder tiempo cuando no tienes nada que hacer, ¿no? Así es. No siempre tiene que estar a la vanguardia, siempre, siempre. Tenemos acá unas felicitaciones de Ángeles Vega. Felicidades, David, te dice. Marta Terrazas, felicidades, Lick. Luz Vega, felicidades, David. Bueno, trajiste porra. Mauricio Sánchez, qué buena charla. Juan Paredes, buenas propuestas y prácticas, gracias, David. Y justamente Juan Paredes te pregunta, ¿cómo puede un político gestionar su marca personal durante una crisis de imagen o un escándalo para mantener la confianza de sus seguidores? Muy buena pregunta, Juan. Creo que da como anillo al dedo. Aquí también nos pasó, pero cuando en estrategia hay famosos cartuchos o hay una pistola llena de balas que no necesita dispararse todos los días. Cuando un gobierno pasa por una crisis, es viable y es obligatorio sentarse con el presidente, decir qué está pasando y qué vamos a hacer, y en este caso meternos a los cartuchos o al archivo de lo demás, de lo que tenemos preparado para poder ejecutar y cambiar la percepción de la gente. Cuando el presidente municipal se equivocaba por decisión propia, porque teníamos ya medido el tema y nosotros le aventajamos que íbamos a tomar o qué consecuencias iba a haber, nosotros teníamos campañas ya preparadas, campañas de amor hacia el municipio, campañas de sentimiento y orgullo por la ciudad. Nosotros teníamos varias campañas ya diseñadas para cambiar la percepción de la gente. Entonces, en una mostrábamos amor y orgullo, en otra mostrábamos el amor por la cultura. Entonces, desviamos la atención de la gente a la narrativa de las campañas. Entonces, de manera orgánica, esto se iba compartiendo como tal. Entonces, volvía la confianza de los seguidores o volvía el tema de la confianza de los ciudadanos hacia el mismo gobierno como tal. ¿Por qué? Porque la marca era perfecta, tenía todos los elementos. Cuando pasaba algo, y nosotros entrábamos ahí en tiempos de crisis como tal, y también eso era por parte del equipo del presidente, pero también el presidente es humano, se equivoca y tiene que decir, sí, acepto mi error, disculpas para todos, todas, todes, y seguir para adelante. Justo comentarios, María Méndez, felicidades, David, todo un orgullo, dice. Álvaro Hurtado, gracias, profe. Reflexiones y recordatorios, a pesar de lo difícil que es conversar con los políticos que a veces imponen marcas con su poder, dice. Así es. Pedro Guerrero, gracias, licenciado David, por la información proporcionada. Y Álvaro Hurtado, si tienes información, ¿cuál es la marca que identificas de Bolivia y sus candidatos y políticos en la última década? El color. Esa es la marca, el color. Allá están súper dados de que coloquen Bolivia siempre los colores de su bandera. Entonces es más fácil identificar la marca Bolivia en todas las cuestiones, o sea, desde un logotipo y su logo, lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque la narrativa o la esencia de Bolivia son sus colores. Entonces, en el momento que nosotros sabemos un producto que viene de algún otro país, lo identificamos automáticamente por el color. Y allá en Bolivia, Álvaro, tienen a bien a posicionar los colores de la bandera. Y pues es totalmente válido. ¿Por qué? Porque al final del día, pues es el orgullo y el sentido de pertenencia que Bolivia tiene como tal. Así es, justo Bolivia con la pluriculturalidad que refleja su bandera. Finalmente dice David Vaca, muy completa la información, muchas gracias, David. Y Álvaro te responde, wow, menos mal, pensé que era otro concepto, muchas gracias. Y bueno, David, no quiero extenderme más,
quiero aprovechar justo para hacer entrega de este certificado que emite Crubas Comunicación y Hagamos Comunicación al licenciado David Navarro Magdaleno, tras haber participado como conferencista en este tercer encuentro Hagamos con Paul, que se ha realizado de manera online mediante la plataforma de capacitación hagamoscomunicación.com. Se extiende el presente en la Ciudad de México, México, hoy 15 de enero del 2025, lo firma Rubén Huerta, cofundador y director académico de Hagamos Comunicación, y lo firma tu servidor José Luis Cruz, director general de Crubas Comunicación. Ya lo tienes en tu correo. Gracias, Rubén, gracias, José Luis, por esto. No, es un orgullo siempre. Muchísimas gracias, David. Te mando un fuerte abrazo. Espero en los próximos meses vernos y por supuesto conversar. Siempre ha sido un gusto platicar contigo y sobre todo planear próximas propuestas que, bueno, ya se estarán anunciando próximamente sobre estas áreas que hemos platicado durante estos meses. Te mando un fuerte abrazo, que tengas una excelente noche. Todos de regreso, José Luis. Hasta luego. Chao. Ha sido justo David Navarro quien ha dado por concluida estas últimas, más bien la última conferencia, mejor dicho, de ese tercer encuentro Hagamos con Paul, que sin duda, pues, nos deja con un buen sabor de boca, y lo digo detrás de, porque justo me toca a mí la parte de la organización, la parte de estar atendiendo y resolviendo algunas inquietudes de los consultores, de los usuarios, pero también quiero agradecer al equipo que está detrás, un equipo que, bueno, es un poco pequeño ahora, a diferencia de las otras ocasiones, a Lore, que está llegando a su casa, me imagino. Lore, muchísimas gracias por tu apoyo para la realización de este evento y la coordinación del tema de relaciones públicas. Lisette en el área de producción y en el área del community manager. Muchísimas gracias a Rubén Huerta, por supuesto. También gracias por siempre hacer mancuerna con nosotros y bueno, justamente impulsar una área o la otra. Sin más, no me quiero despedir, porque justamente vamos a el último código, el tercer código de este encuentro para obtener el certificado. El código es Conecta 2. Conecta 2. Si ustedes tienen y ustedes están justamente en este momento en Hagamos Comunicación, lo hago yo, posteriormente lo hacen ustedes. Primero revisen justamente cómo se hace la dinámica para que ustedes puedan, perdón, para que ustedes puedan obtener su certificado en este momento. Como ustedes lo ven, es justamente la sesión de hoy. Justamente está actualizando en vivo. No lo hagan, lo hago primero yo. Hay que darle clic al botón completar para que nosotros dejemos registrada nuestra hora en la que estamos finalizando la sesión. Nos llevará a confirmar nuestra asistencia de la sesión número 3. Hay que leer, importantísimo, las instrucciones. Selecciona la opción correcta, presiona empezar y está en negrita, selecciona el código correcto, da clic en terminar el cuestionario y presiona OK. Son 4 pasos nada más. Entonces tenemos 2 minutos para responder, damos en empezar, seleccionamos el código correcto y por favor, antes de darle concluir, seleccione el código correcto. Y a esto les quiero invitar a leerlo bien, que no lo lean con prisa, porque hay cuestiones que se parecen. Una vez que ustedes le hayan dado al código, por favor, presionen terminar cuestionario, denle justamente el paso 4 que es OK. Como ven, y lo estamos haciendo en vivo, ahí marca el 100%, hemos aprobado, nos da un botón que dice finalizar curso, lo vamos a presionar, y una vez que ustedes le dan clic a finalizar curso, en automática la plataforma les estará extendiendo su certificado a nombre de ustedes, por supuesto, y con las 9 horas lectivas que ha durado este encuentro, con su código de verificación, justamente blockchain, que permite que no exista un duplicado de y que se pueda verificar la información. Si hubiera dudas, estamos abiertos ahí el equipo a escucharlos y apoyarlos al 56 20 21 94 51, el WhatsApp de Crubas Comunicación. Ahí nos pueden ustedes escribir y muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias Juan, David, Álvaro, María, Lina, Pedro, Ángeles, David Bacalina, bueno, no me quiero saltar nombres, Mauricio, a los politólogos de Ecuador. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que estuvieron al pendiente de estas transmisiones. Se quedará guardado el evento, por supuesto, en hagamoscomunicación.com para que ustedes lo puedan consultar en futuras ocasiones. Y sin más, siendo las 8:30 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, del miércoles 15 de enero del 2025, doy por clausurado este tercer encuentro Hagamos
Paul, que hemos organizado desde Crubas Comunicación, Cruz Vázquez Estrategas en Comunicación SAS de CB, mediante la plataforma Hagamos Comunicación. Que tengan ustedes una excelente noche, tarde o día, dependiendo de cuándo estén viendo estas transmisiones, y nos vemos próximamente en otro evento. Recuerden suscribirse en YouTube, en WhatsApp, buscarnos en los canales a través de Hagamos Comunicación, y sin más, es todo un gusto haber estado con ustedes. Hasta la próxima.